A partir de ahorita. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, numeral 1, 28, numeral 1 y artículo 30, numeral 1, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y 123 de su reglamento, damos inicio a la 27ª sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Cedo la voz al secretario técnico del comité para el desarrollo de la presente sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como me lo indica, presidente, y en cumplimiento al artículo 25 y 30, numeral primero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, procedo a nombrar lista de asistencia. Presidiendo esta sesión extraordinaria, el AE Alejandro Muret Aldrete. Presente. De la Secretaría de la Hacienda Pública nos acompaña la licenciada Erika Nayeli Olivares Rodríguez. Buenas tardes, presente. De la Secretaría de Administración nos acompaña el licenciado Oliver Hueso Quiñones. Presente, buenas tardes a todos. De la Secretaría de Desarrollo Económico, la licenciada Mónica del Carmen Luquín Tejeda. Presente, buenas tardes. Por la Consejería Jurídica, la licenciada Eugenia Carolina Torres Martínez. Buenas tardes. De la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, el licenciado Javier de Oyarzábal Castellanos. Presidente, buenas tardes. Del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco AC, como representante acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario, el ingeniero Omar Palafox Sáenz. Presente, buenas tardes a todas. Y del órgano interno de control de este OPD, el licenciado Neil Raúl Gutiérrez Velasco. Buenas tardes, presidente. Si me lo permiten, quisiera mencionar que me encuentro aquí al lado del titular del órgano interno de control, el licenciado Víctor Francisco Martínez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, licenciado. Un gusto que nos acompañe en esta sesión. Y su servidor, el maestro Jesús Alberto Borrell Mora, como secretario técnico de este comité. Presidente, le informo que contamos con quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación, le solicito dar lectura al orden del día. Claro que sí, como usted me lo indica, el orden del día propuesto es el siguiente. Como punto número 1, la lista de asistencia y declaración de quórum legal. El 2 es lectura del orden del día. El 3 es lectura del acta anterior. El 4 es la revisión de la agenda de trabajo, teniendo como dos únicos puntos. Ambos son fallos. El primero de ellos es el fallo de la licitación pública local 29-2026 para la adquisición de artículos de higiene personal, adquisición de vestuario y blancos y adquisición de artículos desechables para personas usuarios del Centro de Atención Integral en Salud Mental Caizame Estancia Prolongada. El segundo punto de la agenda de trabajo es el fallo de la licitación pública local 31-2026 para la contratación del servicio integral para las jornadas de actualización 2026 al personal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. El quinto punto del orden del día, lectura de acuerdos y comisiones. El sexto, la clausura de las sesiones. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica les pregunto si se aprueba el orden del día. Se aprueba por unanimidad y continuamos con el tercer punto del orden del día correspondiente a la lectura del acta anterior. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Claro que sí, presidente. No sin antes dar cuenta de la representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco a través de Bricio Valdemar Rivera Orozco. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. tardes. Buenas tardes.
Y como me lo indica el presidente, le informo que de conformidad al acuerdo establecido anteriormente en este órgano colegiado, se omite la lectura del acta anterior. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 4.1 del orden del día. Fallo de la licitación pública local 29-2026 para la adquisición de artículos de higiene personal, adquisición de vestuario y blancos y adquisición de artículos desechables para personas usuarios del Centro de Atención Integral en Salud Mental CAISAME Estancia Prolongada. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe al respecto. Claro que sí, en este proceso licitatorio, como recordarán, en la sesión inmediata anterior tuvimos la participación de dos empresas. La primera de ellas fue Grupo 414 SADCB y la segunda Materias Primas CADI SADCB. Ambas acreditaron la parte de la evaluación legal administrativa, la evaluación técnica y la evaluación económica. Por todo lo anterior, y en base a la propuesta solvente más baja, se propone adjudicar a Materias Primas CADI SADCB los renglones, o más bien las partidas número 1 y número 3, correspondiente a artículos de higiene personal y artículos desechables, con un monto total IVA incluido de 733,449,86 y 730,732,26, dando un gran total por ambas partidas de 1,464,182,12. Eso sería para la empresa Materias Primas CADI SADCB, y a la empresa Grupo 414 SADCB se le adjudicaría la partida número 2, que corresponde a vestuarios y blancos, con un monto total IVA incluido de 2,016,846,35. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueba por el fallo de la licitación pública local 29-2026. Se aprueba por unanimidad el fallo antes mencionado. Y continuamos con el punto 4.2 del orden del día. Fallo de la licitación pública local 31-2026 para la contratación del servicio integral para las jornadas de actualización 2026 al personal del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe al respecto. Claro que sí, presidente, miembros del comité. En este sentido, este fallo también se mandó en tiempo y forma antes de la presente sesión, en donde se da la narrativa de hechos prácticamente desde el inicio del procedimiento hasta por qué resulta adjudicado el proveedor participante. Igualmente, en la sesión inmediata anterior tuvimos la recepción de este proceso licitatorio, participando la empresa Pop Travel SADCB, el cual fue analizada tanto legal administrativa como técnica como económicamente, y se encuentra dentro de los parámetros del artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales. Por todo esto, se pretende adjudicar, o se propone más bien adjudicar a la empresa Pop Travel SADCB el presente proceso licitatorio, que tiene dos progresivos, y la suma de ambos más el correspondiente IVA incluido da un total de 14,577,778 pesos. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueba el fallo de la licitación pública local 31-2026. Se aprueba por unanimidad el fallo antes mencionado.
Continuamos con el quinto punto del orden del día relativo a la lectura de acuerdos y comisiones. Cedo la palabra al secretario técnico para dar lectura a los mismos. Como me lo indica, presidente, en esta sesión extraordinaria se generan dos acuerdos. El primero de ellos es que se aprueba por unanimidad el fallo de licitación pública local, en la 29-2026, para la adquisición de artículos de higiene personal, adquisición de vestuario y blancos y adquisición de artículos desechables para personas usuarios del Centro de Atención Integral en Salud Mental CAISAME Estancia Prolongada. Dicho sea de paso, estos insumos son muy importantes para la atención de todas estas personas que tienen un padecimiento de orden mental, psiquiátrico, ¿no? Y que son atendidas por el CAISAME. En el acuerdo número 2 es que se aprueba por unanimidad el fallo de la licitación pública local 31-2026 para la contratación del servicio integral para las jornadas de actualización 2026 al personal del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Es cuanto, presidente. Son los dos acuerdos a su consideración. Gracias, secretario. Debido a que no hay más asuntos que tratar del orden del día, siendo las 16:17, se da por concluida la 27ª sesión extraordinaria 2026 del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Servicios Salud Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y asistencia. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.